Acá estamos en una nueva semana política. Aprovecho de saludar a los que nos están viendo por Facebook Live, también por Instagram. Y bueno, hoy día estamos en casa, en este programa El Mostrador Televisión, con nuestro editor, Héctor Cosio. Hola, Héctor. Gracias, Federico. Y nuestro polemista de siempre, Mirko Macari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Mirko. ¿Qué le parece si partimos y brevemente acotamos los conflictos al interior de la nueva mayoría, esta teleserie, capítulo a capítulo, y después pasamos al libro que sacó el PNUD sobre desigualdad, que yo creo que eso ya es un plato Y se presenta hoy. Sí. Y se presenta hoy, miércoles. Vámonos con la teleserie Nueva Mayoría, Mirko. Claro, a falta de franja tienen teleserie. Pero eso le puede cundir más. Sí. Es un género dramático Es una que estrategia. por lo menos te da prensa. No, o sea, se confirma que ese mundo, la centro-izquierda tradicional, que bueno, por tanto Ángel está en un estado de composición, su división que se fundamentó en un inicio, en un origen estratégico, la candidatura de C para contener a Piñera hacia el centro, se está transformando en definitiva en el principal sparring de Alejandro Guillé, sobre todo desde que de facto, el jefe de facto, que era Jorge Burgos, pasa a ser el jefe también formal, ¿no?, del comando, con la defenestración la semana pasada de Pablo Badaniel, que pesa menos que un paquete de cabrita. Y entonces tenemos en 2 días dime y direte, la polémica, la ascensión está instalada, una frase a la pasada como la de Goy sobre Carol Cariola desata una serie de hechos, porque en política las cosas no son lo que son lo que parecen. El contexto les da la lectura. Entonces el contexto es de conflicto y se lee en un eje de conflicto, y muy probablemente esto va a seguir porque Burgos es un furibundo crítico del PC. Lo fue desde que incluso estaba como ministro del Interior abiertamente, y él está para defender la obra de la Concertación. Entonces su diseño es que la candidatura de Goich a muerte de Lagos se transforme en el espacio de defensa del legado de la Concertación, y es antagónico con el proyecto de la nueva mayoría. Burgos nunca lo disimuló como ministro del Interior. Él entendía que todo lo que fuera más allá de la lógica de la Concertación, de las dinámicas de transar con la derecha cada proyecto de ley, cada negocio, de no alterar los índices de concentración del gran capital en Chile, porque esas son las condiciones de gobernabilidad. Cualquier cosa era un salto al vacío. De hecho, se vanagloria de haber impedido que 100 diputados presentaran un proyecto para una asamblea constituyente. Armó un diseño de salida a la promesa de nueva constitución, Que era tirar la pelota para el lado. Era tirar la pelota para el lado y evitar este gran miedo del Partido del Orden a la Asamblea Constituyente y a salirse de la Constitución de Pinochet y Lagos, ¿no?, que es el diseño del marco, el cerrojo en el que vive el país. Pero igual, Carola Goich, yo creo que más intuitivamente que por asesoría, pues ella tiene mucha intuición frente a las cámaras y a los medios, está logrando posicionarse. Y seguramente, así, con todo este conflicto, hoy día Carolina Goich pasó a ser un personaje que hasta hace una semana no lo era. Es la teleserie. Yo creo que ese punto es interesante, más allá de esa estructuración del Partido del Orden. Yo creo que cuando la Carolina Goich, bueno, el partido, la DC en definitiva, decide no llevar o sea, ir como candidata propia, el principal problema también, yo creo que el punto de vista de la campaña era ver cómo aparecer, cómo generar opinión en torno, digamos, a la semana que va a producir la franja. O sea, la franja hoy día lo vemos que hoy día aparece y están todos los candidatos en todos los programas. Entonces este conflicto entre la DC, el PC y la nueva mayoría, lo que hace es instalar precisamente un tema para poder contrarrestar la ausencia de su imagen, la ausencia de su opinión dentro, digamos, de los medios de comunicación. Y yo creo que eso lo han hecho muy bien y creo que lo van a seguir insistiendo. Yo creo que cada vez van a ir golpeándose más. Para Carolina Goich es pura ganancia desde el punto de vista de ella. Salvo porque eso la tensiona internamente. Porque no está todo el partido cuadrado con ella, porque ella tiene un mandato que es a primera vuelta dentro de un proyecto estratégico que es el Pacto de Centro-Izquierda, es el mandato de la Junta. Claro. Y de hecho ella fue muy resguardado esto, y en los hechos eso ya fue saltado. La estrategia está violentando el mandato de la Junta. Pero ella puede dar un giro, lo que nosotros hemos reporteado es que justamente se está armando
un movimiento interno fuerte entre diputados y disidencia, que son la mayoría del partido. Entonces, Goich en los hechos está siendo... Está jugando en el... Es un negocio con la minoría fáctica y poderosa del partido, pero tiene un frente interno que realmente donde va a estar la noticia en los próximos... Está caminando en la cornisa, pero tiene bastante habilidad, capaz que logre después hacer una finta. Creo que el rating es importante, o sea, y el rating está precisamente hoy día en la polémica, está hoy día en mostrarse diferencias, en atacarse, incluso dentro del propio partido, mostrar estas diferencias dentro de la DC también es parte digamos, de levantar el rating. Sí, la Democracia Cristiana hace 2-3 semanas, más allá de lo que podemos haber reporteado, que hemos publicado, no existía, o sea, no era un tema que estaba en debate. Hoy día el conflicto está precisamente, está muy bien. Precisamente ahí. Entonces, hay una estrategia comunicacional que creo que es importante, más allá de que gane o no pierda. Hay que ver para dónde va, porque además ella le hace gestos a los proyectos emblemáticos de Nueva Mayoría permanentemente. En el aborto 3 causales, la despenalización por las 3 causales, ella ha sido un voto fuerte por aprobar. Si no apoya eso, el partido se le quiebra. Pero no así los Burgos y los otros. Eso, y Mariana Elwin, entonces no están para nada en esa. Entonces, ella tiene ese juego más interesante. Bueno, teleserie que estamos en un capítulo... En desarrollo. Vámonos al libro que hoy día lanza en las Naciones Unidas, el programa PNUD, sobre desigualdad en Chile. Muy interesante, ¿eh? Sí, el programa para el desarrollo de Naciones Unidas, lo que hace, creo que este documento o este libro hoy día es, a mi modo de ver, un poco cuantificar y poner acento sobre una realidad histórica, que es la desigualdad. El mismo libro lo dice, o sea, hablar de desigualdad en Chile es una obviedad. O sea, esto existe desde el momento de la colonia hacia adelante. Lo que hace este libro, en definitiva, es cuantificar y poner bajo una mirada, digamos, desde luego cualitativa, pero una serie de indicadores. Y esos indicadores nos reflejan que la desigualdad, que es una obviedad, ya no es simplemente un problema ético. O sea, es un problema que afecta directamente la propia economía. De hecho, Chile firmó dentro de los tantos acuerdos internacionales para el 2030, el acuerdo de la sostenibilidad. Y ese acuerdo, entre los 17 objetivos, aparece el tema de la desigualdad. Porque si no se corrige la desigualdad, es el crecimiento económico el que se ve perjudicado. El crecimiento y la institucionalidad democrática. Claro. Entonces, lo que hace ahí en ese evento es puntualizar varias cosas. Tal vez uno de los temas que a mí me resulta muy interesante es cuando empieza a revisar, por ejemplo, el tema de la educación en Chile. Entonces, un poco de las cosas que hace, se pregunta entre los cargos, por ejemplo, los políticos, ministros, senadores, diputados, ¿cuántos de ellos pertenecen a colegios privados? Colegios de élite le llaman, claro. Pero más es que de élite, porque no estamos hablando del 1%, estamos hablando de los colegios particulares privados, que en suma, según entiendo, no superan más del 8% de todos los colegios que existen a nivel nacional. Entonces, lo que hace es que determina que cerca del 50 o 60% de todas las personas que ostentan esos cargos en la política vienen de estos colegios pagados. Es decir, que no necesariamente pagados o subvencionados, pero básicamente, claro, que tienen un poder económico importante, porque también se refleja con eso, con las universidades en que estudian y también los cargos profesionales que también ostentan. Entonces, y ahí 70% de los ministros. Exacto, exactamente. No, bien interesante, curioso. 60 de los senadores y 40 de los diputados. A mí me llamó la atención. O sea, pero ese punto es muy relevante porque te habla de castas. ¿No? Bien, es duro decirlo, es brutal. Y es brutal decirlo así, pero en definitiva este país tiene castas. Y las castas son una estructura medieval, no moderna. Obviamente. ¿Ah? Claro. Ahora eso es una condición no solo de Chile, sino de todo el resto de América Latina. La desigualdad económica particularmente en Chile, que es el país que más ha crecido en el último tiempo en América Latina, digo en el último tiempo, las últimas 2 décadas, el modelo de lo que Carlos Peña denomina la modernización capitalista de Chile, ¿no? El país que tiene el impulso neoliberal más fuerte en la región, es también uno de los más desiguales de la región. A pesar en que... una región... Sí, muy desigual. Más allá de eso, desde el punto de vista de la desigualdad, es la expresión
de la desigual repartición del poder, desde la formación de la estructura social. Bueno, por eso lo que dice Héctor es interesante, porque no es solo un tema económico, sino que esa desigual repartición del poder afecta después lo económico y lo institucional. Pero todos los inventos modernos, como la democracia representativa, como el modelo de mercado, se ponen encima de una estructura social que se mantiene modificada y que son la pantalla, el modelo económico, la meritocracia, el mercado, el modelo político, la representación, el pluralismo, la diversidad. Todo eso queda atenuado, queda disminuido, queda con estructura de cartón, porque está puesto sobre esa estructura que se resiste a morir. Se resiste tanto, y esto es lo interesante, porque este es un diagnóstico en el que todos podríamos estar de acuerdo. Oye, sí, ¿y ahora cómo lo cambiamos? Hagamos esto, ya bien, qué bueno, qué lindo, qué bonito. Claro, una cosa es el país real y otra cosa son las instituciones. Esa estructura oligárquica profunda, que viene desde el 1600, desde que Chile, el reino de Chile, se reparten las haciendas. Se resiste a que eso cambie. Ejemplo, la reforma tributaria de Bachelet. La reforma tributaria de Bachelet, según el Banco Mundial, no me acuerdo si el Banco Mundial o el Fondo Monetario, dice, afecta al 1% más rico en los gruesos, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma tributaria de Bachelet? Es el símbolo de que este país está al borde del vacío. Se enarbola políticamente por esa misma estructura oligárquica, la industria de defensa de la extrema riqueza, ¿no? El sistema de construcción de sentido, de opinión pública, medio columnista, encuestas, ¿no? Para decir, esto no se puede hacer. Si tú intentas modificar esta estructura, lo que viene es el caos. Y se muestra de manera atenuada en el caso de la reforma tributaria de Bachelet. Yo no querría entrar en lo de la reforma tributaria de Bachelet porque tiene además distintas visiones y pero distintas evaluaciones. Independiente, pero por eso. No, pero el dato de eso es que afecta mayormente al 1%, que era lo que se buscaba, pero no afectaría a ese 0,1%, a esos pocos hipermillonarios que les pasa por el lado. Pero bueno, pero hay un punto interesante en lo que dice también, me dijo que tiene que ver con la representación, y vuelvo, digamos, a los resultados de este informe. Porque, claro, decir nuevamente que en Chile está dividido, digamos, por apellidos, que es un tema importante en el texto, también resulta una obviedad, pero hay un dato que me parece súper importante. Cuando hacen la revisión y revisan, no menor, o sea, revisan, según lo que entiendo, 8 millones de apellidos en Chile, o sea, es un trabajo muy, muy exhaustivo. Lo que hacen es determinar que un gran porcentaje, o si no casi todos, de esos apellidos que son de origen castellano-vasco o que son, digamos, inmigrantes que formaron parte de la élite, obtienen la mayor cantidad, digamos, de empleos de prestigio. Eso ya lo sabemos, incluso un propio ejemplo, el mismo estudio, quien dirige este estudio, quien aparece como el economista de cabeza, Osvaldo Larragaña, es un apellido precisamente castellano-vasco. Entonces, ya así podemos darnos cuenta. Pero hay un dato que dice que aquellos apellidos que no alcanzan a tener estos empleos de prestigio, casi la unanimidad de ellos son apellidos mapuche. Entonces, con eso te lleva... ¿Qué te lleva a hacer? Entre el 60 y el 90. Claro. O sea, claro, tú puedes decir que la mayoría que tienen empleos que ganan mucho dinero son de apellidos castellanos vascos y son de gente, digamos, inmigrantes extranjeros que hacen básicamente europeos. Ya, muy bien. Lo sabemos, lo encontramos, el estudio mismo lo arroja, como acabo de decir el ejemplo. Pero darse cuenta que el otro por ciento de la gente que no tiene esos empleos, que de manera mayoritaria sean de apellidos mapuches, te demuestra que la diferencia en 200 años es ninguna. O sea, en la colonia se dividió así. Eso tiene un nombre, se llama apartheid. Una minoría blanca domina sobre una mayoría mestiza o india. Es lo mismo en Sudáfrica con nuestras condiciones propias. Pero es básicamente eso desde el punto de vista no de la segregación formal, sino que de la segregación social. Y por eso es importante. No hay guetos legales, pero en la práctica opera la regla, la norma social. Y por eso que es importante el punto de vista económico, porque no estamos hablando aquí simplemente digamos, de una valoración ética, es decir, digamos, qué desiguales somos, cómo vamos a poder superar la pobreza. No estamos hablando de eso. En la medida, digamos, que se mantenga esa apartheid, como dices tú, o sea, eso va a terminar afectando el modelo económico, porque es un país que está creciendo, un país que está creciendo en inmigrantes, que ya no existe mucha división entre la ruralidad y la ciudad. Entonces, si se mantienen esos esquemas, va a terminar afectando el sistema económico, que es el que tanto se ha vanagloriado los macroíndices económicos. O sea, a mí hay dos elementos adicionales para que vayamos avanzando en el informe, que es un libro, ¿no? Un libraco. En que Chile
tuvo un crecimiento enorme en las últimas 2 decenas y la desigualdad es enorme. Disminuyó un poco, pero completamente insuficiente en relación con lo que estamos hablando. Siendo un país mucho más rico, el chancho estuvo completamente mal pelado y sigue mal pelado. Y lo segundo, que ha aumentado mucho, me llamó la atención, el grado de intolerancia de la gente frente a eso. La gente ya no tiene paciencia. Hasta hace un tiempo tenía más paciencia. Toda esta desigualdad en educación, en salud, la gente se enoja, se molesta, sale a las calles. No pasaba antes. Que hoy día hay más información. Y esos son temas que son profundos y que pueden llevar a cambios positivos, ojalá. O sea, no hay cambios, no te conflictúas con esa pequeña oligarquía incapaz de aceptar modificaciones a estructuras sociales más que centenarias. Por eso ponía el caso de los impuestos como un ejemplo de resistencia, porque no es, ya bueno, hagamos esta, ya no salió tan bien esta, pero hagamos otra después. No, no se puede hacer esto. Hay que mantener el modelo de crecimiento. Sí. Son antitéticos, o sea, son contradictorios crecimiento y desarrollo. Completamente contradictorios desde el punto de vista de la ideología política en Chile, como está planteado. Es un elemento de la realidad. Claro, y hay un objetivo político, teórico, conceptual, del país que suscribe este tratado al 2030. El 2030 está a la vuelta de la esquina. Y en la campaña no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de la desigualdad, ¿no? Este gobierno que quiso presentar, que es el primero que habla o tiene una narrativa real de políticas reales para combatirlas, bien o mal, ¿no? Deja el tema de la desigualdad como fuera de la agenda, ¿no? Dice, no, ¿cómo volvemos al crecimiento? La élite quiere volver al tema del crecimiento porque podemos crecer 100 años más o 200, y no se va a disminuir la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo prioritario? Si desigualdad es lo prioritario, ese es un concepto político que implica entrar a picar en una serie de aspectos. Bueno, y ahí está trancada la reforma educacional en muchos de esos elementos y que es uno de los factores que influyen en la mantención de este... Pero en multifactorial el país no va a cumplir este compromiso de 2030 bajo ninguna perspectiva, 13 años más, ¿no? Esto no se arregla, ¿no? Y por lo tanto seguimos viviendo cerca del 1600 de alguna manera, ¿no? En términos de eso es lo que está diciendo. Sí, eso es lo que está diciendo. Mira, a mí me parece que esto nos va a dar para mucho y creo que es sano que se converse mucho acerca de ese libro que es un estudio de las Naciones Unidas requete contra, contundente, sólido. De hecho, la semana política del próximo miércoles tratemos de invitar a algunos de los portavoces del libro de las Naciones Unidas. Los datos, porque uno puede tener distintas valoraciones y creo que también los números que ayudan, por ejemplo, a mantener el tema del crecimiento, siempre están hablando de los números y Chile lo ubican también dentro de los primeros países de la región, el tema del PIB y una serie, digamos, de nomenclaturas de orden numérica. Cuando uno se enfrenta a un informe elaborado por Naciones Unidas o por cualquier otra instancia extranjera, que son las que en definitiva están haciendo estudios, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero ayer mismo publicábamos un informe, digamos, de Canadá que habla sobre la privatización del agua en Chile. Es decir, quienes están haciendo estudios sobre los problemas que tenemos en Chile no están haciéndose acá, porque un poco pasa lo que dices tú, hay toda una oligarquía que está... Pero se hacen cosas acá, lo que pasa es que se ponen en duda porque claro, son muy de adentro, estos son incuestionables desde el punto de vista que estamos hablando de las Naciones Unidas con un grupo de élite, completamente a propósito de élite, completamente de élite desde el punto de vista metodológico y de preparación. Y es interesante tener una de esas personas acá. ¿Cuántos años además de seguimiento? Son muchos años de seguimiento este libro. En ese aspecto no conozco la metodología, en ese aspecto son 30 años de lo el estudio que abarca. Ahora, ¿cuándo se demoraron? Con más prestigio en la escala, con más y menos prestigio en la escala de empleabilidad, son 30 años, 60 al 90. Notable. Bueno, yo creo que nos hemos entretenido harto, espero puesto ojalá algo que pique ahí para que la gente se consiga ese informe. Hay unos resúmenes dando vuelta. Una síntesis en PDF. Nosotros, como Noticia del Día, deberíamos publicar una síntesis para que la gente lo tenga disponible. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana en una nueva semana política. Saludos a todos los que nos siguieron por las redes sociales. Gracias, Mirko. Muchas gracias, don Héctor. Nos vemos. Chao. Chao.